Ustedes y yo no podemos contener la respiración por demasiado tiempo. La respuesta es el oxígeno que respiramos. El 21% del volumen del aire a nivel del mar está compuesto por oxígeno, del que todos dependemos para mantener ardiendo los fuegos de nuestras vidas. Pero el aire que nos rodea no es la única parte de nuestro mundo que contiene abundante oxígeno. El agua también está llena de él. El 89% de su peso es oxígeno. Y luego estamos los seres humanos. Créanlo o no, alrededor del 65% del cuerpo humano está compuesto de oxígeno, y es tan abundante que compone el 50% del peso de la corteza terrestre, lo que lo convierte en el elemento más abundante del planeta. Este es un diagrama de un átomo de oxígeno. Está compuesto de un núcleo rodeado de electrones que lo orbitan. A los átomos de oxígeno les gusta la compañía, y en el estado gaseoso normal en el que lo encontramos en la atmósfera, la molécula consta de dos átomos enlazados. Los átomos de oxígeno también se pueden enlazar de a tres para formar una molécula que se llama ozono. El ozono tiene una doble personalidad. Aquí, a nivel del suelo, forma parte de la polución ambiental. Sin embargo, en las capas elevadas de la atmósfera, las moléculas de ozono forman un escudo protector que evita que los seres vivos sean atacados por los peligrosos rayos ultravioletas del sol. El oxígeno es muy reactivo. ¿Recuerdan el edificio en llamas que vimos antes? El fuego es el resultado de la oxidación, una forma común en la que el oxígeno se combina con otras sustancias. Cuando algo, en este caso un edificio, se quema, llamamos a esta reacción oxidación rápida o combustión. La mayoría de las veces, la oxidación no se produce tan rápidamente. La herrumbre en este tractor es un ejemplo de oxidación que está sucediendo a un paso mucho más lento. Esta oxidación ocurre cuando el oxígeno se combina con el hierro para formar el óxido de hierro que llamamos herrumbre. La oxidación se produce también en todos los seres vivos. Llamada respiración celular, este tipo de oxidación ocurre dentro de las células de las plantas, de los animales y de otros organismos cuando el oxígeno se combina con las sustancias químicas provenientes de nuestros alimentos. La oxidación es lo que produce la energía que necesitan los organismos. Además, genera dióxido de carbono y agua como productos secundarios. Los diferentes tipos de organismos obtienen el oxígeno que necesitan para llevar a cabo su respiración celular de diferentes maneras. Las plantas terrestres, por ejemplo, absorben el oxígeno a través de diminutos agujeros que tienen en su superficie, mientras que las plantas acuáticas absorben el oxígeno que está disuelto en el agua donde habitan. Los animales terrestres, como estas cabras, obtienen el oxígeno que necesitan del aire que los rodea. Los peces, por otra parte, y casi todos los demás organismos acuáticos, sobreviven absorbiendo el oxígeno que está disuelto en el agua donde viven. En el caso de los seres humanos y otros animales terrestres, el oxígeno que necesitamos entra a nuestro torrente sanguíneo por medio de nuestros pulmones. Los peces, por otro lado, absorben el oxígeno de manera diferente. En lugar de usar pulmones, absorben el oxígeno que está disuelto en el agua por medio de sus branquias. Observen las ranuras que tiene este tiburón a los lados de la cabeza. Por allí sale el agua que ha pasado por las branquias. Sin embargo, no importa cómo haga para entrar a un organismo, el oxígeno finalmente llega a las células. Allí se combina con otras sustancias químicas en el proceso de la respiración. Ya que el oxígeno es tan importante en todo el planeta Tierra, la pregunta es, ¿de dónde proviene? Bien, esta es la respuesta. De las plantas verdes. A ellas deben agradecerles la próxima vez que inhalen. Sin importar su tipo o dónde vivan, todas las plantas verdes comparten una habilidad y hacen algo tremendamente importante. Todas las plantas verdes producen oxígeno.
Este sencillo experimento les dará una idea de cómo lo hacen. La planta se llama elodea y cuando tiene suficiente luz, comienza a fotosintetizar o a fabricar su alimento. Horas después podemos ver el resultado, esta burbuja. Es oxígeno, el oxígeno que la elodea produjo como producto secundario de su fotosíntesis. De modo que la respuesta a de dónde proviene el oxígeno de la Tierra es de la fotosíntesis. Con el correr del tiempo, la fotosíntesis ha producido casi todo el oxígeno de la Tierra, la cual es llevada a cabo por todos los diversos tipos de plantas verdes con las que compartimos el planeta. La fotosíntesis, mediante la cual las plantas fabrican su alimento, es un proceso complejo. La idea general de lo que sucede es fácil de seguir. Los 4 ingredientes claves son energía radiante, en este caso del sol, la clorofila, la sustancia que confiere a las plantas verdes su color, el agua, absorbida por las raíces de las plantas, y el dióxido de carbono, un gas que las plantas absorben del aire que las rodea. Durante la fotosíntesis, las plantas verdes utilizan la energía radiante para dividir las moléculas de agua en los átomos de hidrógeno y oxígeno que las componen. Algunos de los átomos de hidrógeno luego se combinan con el dióxido de carbono para sintetizar azúcar y otros hidratos de carbono que son el alimento de las plantas. Ellas utilizan parte del oxígeno liberado durante la fotosíntesis para su propia respiración celular, pero la mayor parte es liberado en la atmósfera. Es de esta manera, mediante la división de la molécula de agua durante la fotosíntesis, que las plantas verdes forman el oxígeno que respiramos ustedes y yo. De esto se desprende que las plantas verdes de todo tipo son absolutamente vitales para nuestra supervivencia. No solo nos proporcionan el alimento para nosotros y para nuestros animales, sino que nos proporcionan el oxígeno que nosotros y casi todos los demás seres vivos necesitamos para sobrevivir. Y aquí vemos un ejemplo de una de las masas de plantas verdes más importantes del planeta. Una selva húmeda, que generalmente se encuentran en las regiones tropicales y húmedas cercanas al Ecuador. En todo el mundo, la superficie cubierta por estas selvas es relativamente pequeña, solo de un 6 a un 8% de la superficie terrestre. Pero no se dejen engañar por esta superficie tan pequeña porque cuando hablamos de la provisión de oxígeno de la Tierra, es difícil sobreestimar la importancia de las selvas húmedas. Y esto es debido a que las plantas verdes que hay en ellas producen alrededor del 30%, casi un tercio, del oxígeno del planeta. Con esa idea en mente, ustedes pensarán que hacemos todo lo posible por preservar las selvas húmedas del mundo. Todo lo contrario. En muchas regiones las están talando tan rápido como puedan. Si esta estupidez continúa, a comienzos del siglo que viene, habremos destruido en gran medida una de las fuentes de oxígeno más importantes del planeta. Como hemos visto, las plantas verdes y otros organismos, como por ejemplo nosotros, estamos unidos a través de complejas relaciones. Una de las más importantes es el denominado ciclo del oxígeno, que es el viaje circular que realiza el oxígeno desde los organismos vivos hacia el aire o el agua en donde habitan y viceversa. El ciclo del oxígeno se puede considerar compuesto de 2 partes íntimamente relacionadas. Una es la fotosíntesis y la otra, la respiración. Como hemos visto, durante la fotosíntesis, las plantas verdes toman agua y dióxido de carbono y liberan oxígeno. Durante la respiración, el otro lado del ciclo, los organismos utilizan oxígeno y liberan dióxido de carbono y agua. De esta forma completan el ciclo que hace que los átomos de oxígeno estén disponibles para ser utilizados una y otra vez, como ha sucedido desde la evolución de las primeras plantas verdes y como lo seguirán haciendo siempre y cuando compartamos el planeta con ellas, proporcionándonos a nosotros y a tantos otros seres vivos un soplo de vida.